Hola a todo el mundo, hoy vamos a hablar de herramientas y productos y materiales que necesitamos para hacer nuestras maquetas. Lo primero que debiéramos de tener es una fuente de luz, un fleso. Yo en mi caso tengo dos flesos y una potente luz arriba en el techo, porque la iluminación es fundamental, sobre todo ya cuando vamos teniendo unos años y tenemos problemas de visión. También para proteger la mesa es importante tener tapetes de corte. Los hay de varios tamaños y esto nos evita el dañar la mesa. Para plástico y madera principalmente. Y para los metales fotograbados conviene cortarlos en una superficie bastante dura para que no deformen en el corte, y yo uso una pequeña chapa de acero inoxidable. Puede ser de hierro o de cualquier producto que veáis que es bastante duro. Y a continuación lo que vamos a hacer es hablar de las herramientas de mano y de los productos propiamente dicho para realizar nuestras maquetas. Así que continuamos. Para comenzar os voy a mostrar lo que yo considero lo básico para iniciar una maqueta. Bueno, unos alicates de corte, que los tenéis de diferentes precios y calidades. Cuchillas, en este caso son bisturís. Aquí hay uno con el soporte del bisturí fino, es del número 3, que a mí me gusta usarlo mucho más que este otro, que es el número 4, que tiene un soporte mucho más grueso y para algunas cuestiones dificulta su manejo, la verdad. O la típica cuchilla, que estas suelen venir en un kit con varias cuchillas, varios mangos, en fin. También unas pinzas rectas, y también las hay curvas. Un juego de limas, que los tenéis muy baratitos. Estos juegos de limas de cola de ratón son bastante eficaces, sin dejar mucha marca en el plástico. Que junto con lija, la lija podéis tener una lija apropiada para el modelismo a partir del 400 hasta el 1200 aproximadamente de grano. Tiene que ser de grano fino, porque si no os va a dejar mucha marca en aquello que elijéis. Podéis tener varios números de grano y lijar primero con el más vasto e ir afinando el lijado con un número más alto. También unas tijeras. Estas son planas y las hay curvas que se suelen usar para el corte de las calcomanías, que también se pueden cortar con una regla y una cuchilla, pero bueno, mejor va la tijera para eso. Pongo el putty como un material básico para cubrir aquellas zonas de la maqueta que no unan muy bien y quede un hueco, o para algunas expulsiones de molde que quedan como un pequeño agujero en el plástico. En fin, tiene muchas utilidades el putty. El putty hasta vale como imprimación antes de pintar. Trabajaremos bastante con él. A mí me gusta mucho el putty clásico de Tamiya, el Basic. Lo he usado siempre. En alguna ocasión he usado alguno al agua y no me ha gustado. Este se trabaja con acetona. Y bueno, pegamentos. Este pegamento lo que hace es fundir el plástico. Entonces
los hay de varios, por así decirlo, de varios espesores. Este es un típico pegamento que es más denso. Traen una brocha más gruesa y tarda un poquito más en pegar. Se utiliza principalmente para grandes superficies de pegado. Y este otro, que es muy fluido, este pegamento, este se usa por lo general por capilaridad. Se pone la pieza que se va a pegar ya justo en la zona donde se quiere la unión, y por el lateral se echa con el pincel, y ya por capilaridad ya se une, se funde y se une. Y bueno, como ahora muchas maquetas vienen con fotograbados, pues tener una plegadora, aunque es una herramienta un poquito cara, viene bastante bien. Se pueden doblar fotograbados con unas pinzas, con unas cuchillas, en fin, con una regla. Pero bueno, estos útiles, estas herramientas van muy bien. Se metería aquí la pieza de fotograbado y, por ejemplo, con esta cuchilla se daría el doblez. Bueno, eso ya lo iremos viendo según vayamos haciendo las maquetas. Y creo que esto es lo básico para poder montar una maqueta. Si alguien quiere añadir alguna herramienta más que a mí se me haya olvidado, lo puede dejar en comentarios. Bueno, vamos ahora a ver qué herramientas tengo yo, que no son muchas más. Por supuesto que el modelismo no requiere una gran cantidad de herramientas, no hace falta. Se va comprando según se va necesitando. No hay que tenerlas todas de inicio, porque bueno, hay hasta maquinaria para hacer modelismo, pero todo a su debido tiempo. Para continuar, os muestro algunas otras herramientas que uso. Se usan para hacer el scratch en vehículos, y otras son para modelar con masillas o plastilinas. Bueno, lo primero que os voy a mostrar son estas pinzas, que son de presión. Cuando están cerradas hacen presión sobre la pieza y son muy útiles para muchas ocasiones. También esta pinza del pelo son muy útiles para sujetar piezas mientras se pegan. Yo las recomiendo. Además se pueden doblar las patillas y las amoldas a la pieza que quieres. También para grabar el plástico, creo que se llama Scriber, pero no estoy seguro. Hay esta pieza que creo que es de Trumpeter, sí, de Trumpeter, que es muy útil. O un lápiz grabador. Esto podéis conseguirlo en alguna ferretería industrial, es para grabar metal. Luego también, antes de continuar con las herramientas, quiero mostraros que en el tema de lijas podéis usar las que se usan en la manicura, y salen muy bien de precio, y hay varios tipos de grano. Bueno, continuamos. Un calibre o pie de rey para medir con precisión las piezas que queremos hacer con el plástico. También hay taladros. Este taladro, que se trabajaría haciendo presión, yo lo recomiendo usar con brocas ya gruesas, a partir del 2, 1,5, 2 como mínimo, porque si no parten las brocas. Ya para brocas más pequeñas está este otro taladro manual, muy práctico. Y las brocas, que las tenéis
de diferente medida. Muy útiles, ya os digo, para hacer el scratch en vehículos. Bueno, vamos a seguir. Para modelar piezas de lona, incluso figuras o cualquier otra cosa que se nos ocurra, pues están muy bien estos grabadores, estos buriles, creo que se llaman buriles grabadores, para el modelaje de tanto masilla de 2 componentes como plastilinas. Hay de varios tipos, como veis aquí. Este pincho en concreto a mí me ha venido muy bien en muchas ocasiones, la verdad. Es una sencilla aguja, pero muy práctica. Y bueno, ya los pinceles de goma, que son para modelar la masilla. Y también he visto que ahora se usan para crear efectos, sobre todo con pigmentos metálicos. Los hay de muchos tipos, muchos tamaños. Aquí yo tengo 3, tengo más guardados, pero bueno, estos ya los usaremos cuando vayamos a modelar alguna figura. Y esta espátula, que es también una herramienta de modelar, yo la uso para aplicar el putty. Me viene muy bien. También uso cuchillas para aplicar el putty. Bueno, también luego, una vez diluido el putty con la acetona, se usan pinceles. Bueno, y ya para terminar, una espátula. Esta espátula principalmente vale para cuando vamos a hacer un diorama. Principalmente es para eso, ¿no? Para la construcción de carros de combate es obvio que no se necesita. O yo lo creo, no sé, igual alguien las usa. Bueno, pues ya os mostré lo que son las herramientas que tengo yo. Seguro que hay muchas más, como formones, gubias, en fin, bueno, pero eso yo no lo tengo. De momento no lo tengo. Entonces no os lo puedo mostrar. Ahora vamos a pasar con las herramientas de pintura. Y estas son las herramientas de pintura. Tenemos una gama de pinceles, que los hay de diferentes tamaños y diferentes formas, y también los hay de pelo sintético y pelo natural. De pelo natural siempre va a dejar un trazo mucho más fino que el sintético. Lo que tiene en contra es el alto precio de esos pinceles y el cuidado de ellos. Luego también tenemos estos pincelitos, que los muestro aquí, yo todavía no los he usado, que son para hacer efectos de pintura. Tienen una punta un poco, por así decirlo, con las cerdas rígidas, y vale para efectos de pintura. Ya los probaremos en el canal. Luego también tengo aquí un pincel de maquillaje, que lo uso para limpiar e incluso también para difuminar pigmentos. Y bueno, el pincel de goma, que ya hablamos antes sobre el uso que tiene. Enmascaramiento, cinta de enmascarar, imprescindible para tapar aquellas zonas que no queremos pintar. Los hay de diferentes grosores. Luego también hay mascarilla líquida, que yo aquí ahora mismo no tengo ninguna, como el antiguo Mascol, pero no sé si esa marca seguirá existiendo, no lo sé. Bueno, pasamos a las paletas. Aquí son unos pocillos en los que depositamos la pintura y el diluyente, y hacemos una dilución de ella, mezclas para diferentes tonos. También un pocillo individual que viene muy bien para mezclar aquí la pintura y luego agregarla al aerógrafo. Y aquí tenemos limpiadores de aerógrafo, cepillos, unos alambres como en espiral, y este punzón, que es para limpiar el aerógrafo.
Un cuentagotas, muy bien para saber exactamente la dilución de las pinturas. Aquí sacamos bien el porcentaje. Lo vamos haciendo gota a gota y así no nos equivocamos. Sobre todo al principio, que no tenemos mucho ojo. Y bueno, y el aerógrafo. Este aerógrafo en concreto tiene más de 40 años y necesita un mantenimiento en profundidad porque no funciona ahora mismo. Lo limpiaré con una máquina de ultrasonidos que os voy a mostrar a continuación y a ver si logro andar. A ver, veremos. Lo importante de los aerógrafos es que sean de doble acción. O sea, que el gatillo, una vez pulsado, eche el aire y hacia atrás expulse la pintura junto con el aire. De doble acción se llaman. Los hay de acción simple, pero bueno, ahí no tenemos control de ningún tipo. Ahí es pulsar y ya sale la pintura. Entonces es más complicado el pintar. Bueno, vamos a ver ahora las herramientas que nos faltan de pintura. Otras herramientas, principalmente para el aerógrafo, son este bote para limpiar el aerógrafo. Se introduce aquí dentro el aerógrafo y se pulverizan los restos de pintura dentro. Se llena con agua mismamente. A decir verdad, esta es la primera vez que voy a usarlo. Yo siempre lo limpiaba con servilletas porque además un procedimiento de limpiar el aerógrafo es tapar la boquilla para que burbujee mucho y desincruste la pintura, cosa que aquí no podemos hacer. Pero bueno, está bastante bien este producto para mantener limpio el ambiente. También tenemos un soporte de aerógrafos muy práctico para colocar aquí el aerógrafo en estos 4 soportes. Muy práctico, indispensable prácticamente. Y aquí otra herramienta que nunca he usado, de hecho acabo de desembalarla y la tengo desde hace 10 años, es este limpiador por ultrasonidos. Se mete el aerógrafo en un recipiente con un limpiador y se pone los minutos que indique la máquina y bueno, al parecer quedan bastante bien limpios. Yo lo voy a probar con ese aerógrafo Holbein que tiene más de 40 años y necesito ponerlo al día. También, por último, vamos a hablar de compresores. Ahí para modelismo lo más importante es que tenga, bueno, para aerografía en general, lo más importante es que tenga calderín, un regulador de presión y un filtro antihumedad. Los tenéis muy silenciosos, pero bueno, ya a un precio muy alto, pero claro, son garantía de que podéis trabajar a cualquier hora del día y de la noche sin molestar a nadie. Yo particularmente, después de tener varios compresores, he optado por un Silar que es silencioso, no debe de superar los 50 decibelios y es una delicia trabajar con él si quieres hasta la 1 de la madrugada. Y bueno, básicamente esto es lo básico para montar y pintar una maqueta. Hasta aquí hemos llegado en este apartado. Ahora vamos a ver los materiales, tanto de montaje, modelado y pintura. Ya anteriormente hablamos de los pegamentos para el plástico. El que es más denso y tarda más en secar y se usa para superficies mayores, y el más fluido, que trabaja por capilaridad. También necesitamos, para trabajar el putty, necesitamos acetona industrial, acetona pura.
Esto en cualquier ferretería lo podéis conseguir. Para los metales fotograbados, la mayoría de modelistas usan cianocrilato. Lo hay más fluido como este, que seca antes, y denso. A mí particularmente no me gusta mucho el cianocrilato, pero bueno, no queda más remedio que usarlo en ciertas ocasiones. Yo para pegar metal fotograbado muchas veces lo he hecho con barniz y con buenos resultados. También salió hace ya unos cuantos años, y yo lo he probado, este pegamento. No sé, yo lo tengo de MIG, no sé si otras marcas lo tendrán, que es parecido, bueno, es parecido a la cola blanca, la verdad. Y sirve tanto para pegar los plásticos transparentes como cristales, faros, porque los transparentes no se deben de pegar con los pegamentos con los que pegamos la maqueta, porque van a teñirlo de blanco. Entonces este pegamento para los transparentes y también para fotograbados es muy versátil, y yo lo probé hace 10 años y me gustó el resultado. También para los transparentes tenéis este otro. Y bueno, para el tema de las calcomanías primero se usa el microset, que prepara la superficie donde se va a poner la calcomanía, y una vez puesta la calcomanía se usa el microsol, que ya la adapta perfectamente a la superficie. También hay un recuperador de calcas antiguas, que nunca lo he probado, pero como tengo maquetas de tantos años, pues será bueno de probar, y os comentaré en vídeos más adelante. Bueno, para el scratch, para hacer el scratch, mejoras en los vehículos, pues se usa el típico plasticar, que es plástico, y tubos, cuadradillos, perfiles en U, bueno, en fin, lo que uno necesite. También se usa mucho el hilo de plomo. Se trabaja muy bien, sobre todo para simular cableado. Va muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Alambre para asas, para hacer asas. El de los vehículos los hay de varios espesores. El estaño, bueno, el estaño se puede usar para asemejar chapas, también para hacer correas cuando hacemos nosotros pues lonas, mantas, en fin, equipamiento, ¿no? Pues podemos sacar correas con estaño. Y para hacer las lonas, equipamiento, lo que queramos hacer, incluso figuras, podemos usar masilla de doble componente. Esta queda más quebradiza que esta verde. Estas son de dos componentes. Se mezclan los dos colores a partes iguales y ella sola fragua, y esta queda con un resultado más plástico. Adquiere un tono verde. Y luego tenemos también, pero esto ya es plastilina de hornear. Este es el Super Sculpey, que se modela muy bien con él. Pero tenemos un inconveniente: si queremos modificar una figura de plástico con esta plastilina no podemos, porque hay que meterla al horno. No es mucha la temperatura, creo que eran 130 grados o 10 minutos aproximadamente, no lo recuerdo bien, pero modela muy bien. Y bueno, yo creo que más o menos para hacer maquetas y scratch
tenemos todo lo necesario. Seguro que faltan productos que muchos tendréis. Y vamos a pasar ahora al tema de pintura. ¿Qué necesitamos para pintar nuestras maquetas? Pues ya tenemos aquí una muestra de las pinturas que tengo yo en estos momentos. Bueno, para comenzar a pintar una maqueta, lo primero que debiéramos de hacer sería una imprimación. Las tenéis en spray, muy prácticas, porque os evita el uso del aerógrafo. Luego también tenéis estas que se pueden usar a pincel o aerógrafo. Pinturas acrílicas. Yo últimamente estoy pintando, bueno, últimamente, hace 10 años que no pinto, pero estaba usando las pinturas acrílicas de Amo, principalmente. Ahora voy a probar esta nueva gama que tienen, la Atom, y bueno, veremos cómo se trabaja con ella. Estas pinturas podéis usarlas tanto a aerógrafo como a pincel. Tenéis estas de Vallejo que son exclusivas de pincel, por así decirlo, aunque se pueden usar con aerógrafo, pero muy diluidas. Tenéis la gama de aerógrafo de Vallejo y luego las que llaman lacas, aunque no son lacas al 100%, que son las de Tamiya, que se pueden diluir con agua, igual que todas estas, aunque yo uso el diluyente específico de cada marca. Las Model Color, que también son acrílicas, y también hay una gama de pinturas que son laca 100%, que son muy resistentes y quedan muy bien, llevan su propio diluyente y yo en estos momentos no tengo ninguna. Y bueno, pasamos ya a las pinturas de esmalte. Tenéis las típicas de Umbrol. Bueno, este bote tiene desde el siglo pasado. Las antiguas Molac, que yo creo que esta marca ya ni existe. Estas de Model Master, que las he probado en el pasado y van bastante bien. Pero bueno, las esmaltes principalmente hoy en día se usan para crear efectos o pintar con ellas a pincel, porque aerógrafo tienen un pequeño problema, sobre todo en la limpieza. Si el aerógrafo dispone de unas juntas de no muy alta calidad, el limpiador para los esmaltes van a estropear las juntas. Yo no las recomiendo para el aerógrafo, a no ser que sea un aerógrafo de muy buena calidad. Y luego los óleos. Los óleos principalmente, bueno, para pintar carnes en figuras está muy bien porque dan ese tono satinado que tiene la piel. Y son muy buenas realmente para las carnes. Se usan principalmente los óleos para crear efectos de suciedad, de desgaste. Eso ya lo iremos viendo. Y las que son de esmalte, incluido el óleo, aunque el óleo tiene una base aceitosa, se diluyen con aguarrás o White Spirit, estos dos productos. Enamel. Luego, para diluir y limpiar las acrílicas tenemos estos otros productos, tanto de Master Hobby como de Atom. En este caso todavía no los he probado estos productos, ya os comento. Luego también para limpiar el aerógrafo conviene tener un buen limpiador, porque siempre va a desincrustar y eliminar la pintura mejor que el agua, para las acrílicas. También para crear efectos tenemos los pigmentos, que los pigmentos podemos dejarlos según se echen sin añadirles ningún soporte fijador. Podemos fijarlas con barniz muy diluido, barniz mate muy diluido,
o con fijadores específicos de pigmentos. El problema que tiene el pigmento es que según lo echamos, según sale del bote, tiene el tono apropiado, pero cuando lo queremos fijar de una manera o de otra siempre va a cambiar el tono. Entonces también podemos dejar los pigmentos sin ningún fijador, pero claro, la maqueta tiene que estar bien guardada en un sitio que no le entre polvo. También hay productos de esmalte para crear efectos. También tenemos para crear efectos de humedad y para desconchar, el chipping medium. Y por último, quería mostraros esta mascarilla para crear los camuflajes en los carros. Parece galipote, es una especie de silicona. Yo antiguamente usaba el típico Blue Tack, sobre todo para camuflajes de bordes duros, y con este producto se puede hacer ahora mismo. Lo tienen varias marcas, yo tengo este de Mic. Y bueno, creo que hasta aquí el tema de pinturas. Ya hemos visto las herramientas, hemos visto todo tipo de productos y materiales para crear nuestras maquetas, y doy por concluido este vídeo tutorial. Después de mostraros todas las herramientas de las que dispongo actualmente, productos y materiales, y esperando que el vídeo no se os haya hecho demasiado largo, os digo que si os gusta el contenido le deis a me gusta, sigáis al canal y activéis las notificaciones. Y antes de irme os presento lo que será el próximo vídeo importante, que será el montaje de una maqueta de inicio a fin a modo de tutorial, que será este Panzer 1. Serán el próximo vídeo que saldrá en las próximas semanas, y será el montaje completo de la maqueta y luego otro vídeo posterior con su pintura. Así que aquí os espero a todos. Hasta luego, amigos.